Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? La cuarta charla de la materia turística, esta charla de debate, este espacio entre colegas, ¿sí? De diferentes lugares, donde ponemos palabritas y empezamos a ver de qué hay atrás de esa palabra, qué hay atrás de un concepto, qué hay atrás de unas formas de hacer turismo y así, investigando, cuestionándonos. Qué mejor que entre nosotros y entre expertos, ¿no? Por eso la invitación a cada uno de los que participa en esta charla de debate. Bueno, por un lado esto que están viendo es un poco ir como poniendo marcos, estar permeables, estar atendiendo a esto de que también es un juego, ¿no? Esto de jugar con las palabras o que las palabras jueguen con nosotros. Nunca supe desde qué lugar es, pero a veces yo creo que las palabras juegan con nosotros para interpelarnos un poco y bueno, entonces es un espacio de construcción y la idea es ir haciendo preguntas, ir buscando, no sé si algo, pero por lo menos moviendo un poco el sentido de las preguntas que vamos haciendo, ¿no? Así que bueno, en esta oportunidad, en esta cuarta charla de debate, vamos a conversar sobre si todos los destinos turísticos pueden ser inteligentes. Y ya los voy a presentar porque no tenemos mucho tiempo, a dos amigos, colegas súper expertos, y acá tenemos a Andrés Iprovich, es licenciado en Hotelería y Turismo, egresado de la Universidad Nacional de Quilmes, es especialista en recreación y tiempo libre, planeamiento turístico y turismo sostenible. Fue director de turismo y sustentabilidad, ¿sí? Y director en San Antonio de Areco. También se desempeñó como coordinador de grupos de cambio rural en el INTA, consultor para el desarrollo de emprendimientos hoteleros y turísticos en distintos lugares de Argentina. Integra la dirección de la Red Argentina de Destinos Turísticos Inteligentes y es docente e implementador de directrices de gestión ambiental y directrices de gestión de destinos turísticos del Sistema Argentino de Calidad Turística, del Ministerio de Turismo de la Nación. Ha participado en gran cantidad de proyectos y estudios en Argentina y en la región, y es un súper amigo al cual queremos muchísimo, junto a Mauro Beltrami, que es magíster en Dirección de Empresas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en Turismo por UADE. En el campo académico se desempeñó como profesor universitario de grado y posgrado en varias universidades argentinas. Tiene libros, capítulos de libros y trabajos publicados. Desarrolló actividades para diferentes organismos nacionales, provinciales, municipales y empresas privadas. Fue consultor también en Chile y en Paraguay. Dictó cursos para diferentes organismos técnicos, así que es un súper honor contar con la presencia, ¿sí? Y el conocimiento y la generosidad, por sobre todas las cosas, de estos dos grandes amigos como es Andrés y Mauro, al cual muchísimos de los que estamos acá presentes queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo y aprendemos tantísimo. ¿Sí? Así que bueno, a ver, los dos forman parte de la red de destinos turísticos inteligentes. Entonces, primero, saber, ¿qué es la red? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿En qué momento decidieron que venga a Argentina? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Empecemos como a ir contando un poco y poniendo un poco más de marco para adentrarnos un poco en el tema de esto del destino, ¿sí? Propiamente, con el conocimiento de la gestión pública que tienen ustedes, sí que pueden hablar bien desde lo territorial, ¿no? Bueno, ya habíamos acordado con Mauro que empezaba yo. Por eso estaba muteado. ¿No? Acá no entraba él, está muteado. No entraba. Claro, por eso, para ser prolijo. Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Hervé, Vir, nada, amigos, que hace mucho que no nos vemos, como todos. Bueno, con Mauro sí. Y bueno, y a toda la gente que está presente, por supuesto a muchos conocidos. Uno los va viendo, vieron que los ve como en parte, ¿no? Ahora me apareció Juli, por ejemplo. Así que, bueno, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo lo que decíamos con Mauro, que nos ha tocado muchas veces hablar de estos temas en los últimos meses. Está bueno hacer algo así como bien descontracturado, digamos, ¿no? Así que en eso, hacia allá vamos, ¿no? Bueno,
les cuento un poco de la red, ¿no? Yo creo que más de un año y pico, desde la Fundación Ciudad de la Plata, se crea el Instituto Ciudad del Futuro, con una fuerte participación de un montón de colegas, dirigidos por Gonzalo La Rosa, por Mauro, y se empieza a avanzar en estos temas de analizar esto de los destinos turísticos inteligentes, ¿no? Ya, por supuesto que un tiempo antes, o bastante tiempo antes, se empezó a hablar más fuertemente de las ciudades inteligentes, que bueno, no era un término netamente orientado hacia la actividad turística, pero prontamente se empezó a relacionar, y bueno, a partir de ahí va llegando un poco esta temática al ámbito de la actividad turística, ¿no? Y bueno, en ese devenir, ahí un poco me integro yo, me invitan a participar, y bueno, un poco con Gonzalo, con Mauro y con otro conjunto de gente, de profesionales, empezamos a soñar esto de la red de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Teníamos previsto, hicimos todo el trabajo para alargarlo en abril. Por supuesto nos agarró la pandemia como a todos, y ahí tomamos la decisión de avanzar y hacerlo lo mismo, ¿no? Y la verdad que nos llevamos una gran sorpresa porque tuvimos mucha participación de gente en aquel lanzamiento que fue casi a fines de abril, ¿no? Y bueno, a partir de ahí empezamos a construir esta red, que la verdad que lo hacemos como todo a pulmón, digamos, y bueno, por supuesto que lo primero, como se trataba de una red de destinos turísticos, lo primero que teníamos que tener era destinos turísticos adheridos, ¿no? Así que, bueno, empezamos con esta trabajito de llegar a los destinos turísticos, contarles de la idea, empezar a interesarlos y empezar a sumarlos, ¿no? Y hoy ya tenemos más de 135 destinos adheridos en todo el país. Y bueno, no me quiero extender mucho, ustedes dirán, Hervé, Vir, si me extiendo un poco, pero contarles que desde el principio craneamos un poco esta red con una idea. Primero nos preocupaba realmente que sea una red, ¿no? Porque ustedes vieron que solo poner red no significa que sea una red, ¿no? ¿Qué consideraciones tuvieron en cuenta para que sea una red? Porque sé que hubo votación, como que fue bastante colaborativo y bien horizontal, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo primero que queríamos era eso, que no tuviera dueños, digamos, porque cuando una red tiene dueños se pierde un poco el concepto del asociativismo entre todos, ¿no? También que pudieran participar distintos actores, ¿no? Que no solo estuvieran los destinos, sino que pudieran estar las universidades, que pudieran estar empresas del sector y empresas tecnológicas o de otras áreas. Y un poco nosotros tomamos el modelo, digamos, porque tenemos mucha relación con Segistur de España, ellos nos empiezan a dar una mano. Habíamos hecho una experiencia previa con Mauro, de llevarlo a Areco, bueno, como vos decías, yo trabajé muchos años ahí. Lo llevamos a Areco, fue una experiencia increíble porque en ese momento se estaba armando la red. Bueno, dentro de la red española se empezó a incluir algunos destinos de Latinoamérica. En realidad creo que estaba Mauro Tequila de México. Claro, y nosotros un día hicimos la patriada de llevarlo a Enrique Martínez, el presidente de Segistur, a Areco, y firmar un acuerdo para incorporar a Areco en la red, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que fue genial porque la llevamos a Enrique, y la noche anterior el ministro de Gobierno, porque el intendente no estaba, me llama y me dice: che, Andrés, te hago una pregunta, con esto de firmar un convenio, ¿no nos irán a cambiar los gauchitos por robots? ¿No? Claro, ahí está lo que vamos a plantear hoy. ¿Qué se entiende por inteligencia, no? Sí, pero no me quiero adelantar eso porque me súper interesa desde el nacimiento, ¿no? Cómo fueron probando, o qué, también te hago una pregunta ya que interrumpí,
qué requisitos tiene que tener un municipio para poder formar parte de la red, un privado. Bueno, Mater y Tres Ejes ya están ahí anotaditos Sí, como colaboradores, pero sí, sí, ¿cómo sí, sí. qué es lo que se necesita? Bueno, te cuento que fuimos como empezando a hacer, o sea, queríamos dar una formalidad a la red, que aquellos que se adhirieran lo hagan a conciencia y que no sea simplemente decir, bueno, me sumo a un grupo de WhatsApp, no queríamos eso. Pero queríamos que signifique una adhesión formal, que el intendente sepa que se estaban adhiriendo a la red y que haya una intencionalidad por trabajar en esto. A raíz de esto muchos nos decían, bueno, pero mirá, yo no tengo hecho nada relacionado con esto. Bueno, no te das problema porque la idea es empezar a trabajar juntos para que cada destino, de acuerdo a su realidad, empiece a desarrollarse como un destino inteligente, pero aparte a veces pasa, y nos pasó muchísimo, que hay destinos que creían no tener nada, pero sí tenían cosas hechas, ¿no? Y había otros que al revés, creían ser súper inteligentes y no era así, digamos. Claro, o Entonces, quizás está relacionada la inteligencia con la masividad, ¿no? O bueno, es un tema para discutir un una cuestión más montón, ¿no? sí. Algunos, bueno, no me quiero como meter mucho en eso, pero algunos creían que por tener algo tecnológico, porque se suele relacionar mucho la inteligencia con lo tecnológico, ¿no? Entonces, que creían que porque tenían que es una app, entonces ya pasaban a ser inteligentes, ¿no? Y otros creían que por firmar una adhesión pasaban a ser destino inteligente también, ¿no? Entonces, ahí empezamos a decirle, no, bueno, paren. Digo, eh, necesitamos empezar a trabajar. Pero lo primero que empezamos a hacer es, bueno, vale decir, lo primero que decidimos fue que la red tenía que ser gobernada por los propios destinos. Entonces ahí nos largamos a hacer una convocatoria para quienes, digamos, querían postularse como, ahí la veo Norma, eh, quienes querían postularse a la Norma para ser candidatos, ya sea a presidentes, digamos, hay una presidencia y 2 vice, o a ser vocal por su región, ¿no? Por las distintas regiones del país. Entonces, bueno, ahí tuvimos la oportunidad de elegir, donde los convocamos a todos a votar por sus candidatos, así elegimos a Marisol Martínez de Las Grutas como la presidenta, a Juan de Trevelin como primer vicepresidente, Hernán Zacardi como segundo, y después una cantidad de representantes de distintas regiones del país como representantes de su zona, ¿no? Esto lo votaron los propios destinos, ¿no? Entonces, bueno, lo que empezamos, lo estoy contando más o menos rápido, fue empezar a trabajar sobre todo en la capacitación primero, ¿no? Agarramos los ejes que tenían que ver con los destinos turísticos inteligentes, con la gobernanza, con innovación, con tecnología, con accesibilidad, con sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y fuimos capacitando sobre todos estos ejes de intervención, digamos, ¿no? A la vez, bueno, empezamos a trabajar con la idea de tener digamos, un autodiagnóstico, ¿no? Nos interesaba mucho que cada destino pudiera evaluarse a sí mismo, en qué situación está en términos de inteligencia turística y que de alguna manera también al evaluarse posee una cantidad de indicadores que le permitan no solo saber dónde estoy parado yo, sino saber también hacia dónde tendría que ir, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar en esto. Esto fue todo un trabajo porque había que adecuar el modelo o los modelos que había de DTI a nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Con todas las asimetrías, con la heterogeneidad, con los problemas de todo tipo. No, y más que en esta situación actual de la pandemia a nivel mundial, se ha notado también las diferencias que existen en cuanto a conectividades, en cuanto a resoluciones de problemas, Sí, sí, ¿sí? sí. En toda la región, ¿no? No solamente estamos hablando de Argentina o del lugar donde cada uno está viviendo. Totalmente.
No, Creo que y también temas que tenían que ver, Vir, con el tema de la calidad institucional de cada dirección de turismo en muchos municipios, ni que hablar el presupuesto, porque bueno, a veces uno quiere hacer un montón de cosas y no tiene con qué hacerlo, digamos, ¿no? Sí, aparte son áreas, o sea, convengamos que siempre en la gestión pública, normalmente o históricamente, turismo, cultura, deporte, siempre fueron las áreas donde el presupuesto fue menor. Entonces, o nunca se vio el turismo desde el desarrollo local o muy pocos municipios. Entonces, históricamente empezaron a ver la apertura, que el turismo es una actividad donde se puede profundizar muchísimo en el desarrollo local. Bueno, vos lo viviste en Areco, ¿no? Rodrigo en el Partido de la Costa. O sea, hay varios referentes en que empezaron a trabajarlo bien desde una manera territorial y desde ese lugar empezaron a ver la importancia que tiene la actividad turística en la gestión pública en cualquier territorio. Y creo que lo que permite la red, permitime hacer esta acotación desde afuera, ¿sí? Lo que yo veo que la red de destinos turísticos inteligentes lo que permite es esa integralidad, ¿sí? El poder ver desde un municipio todo el mapeo general que existe en la actividad turística que se puede bajar y profundizar en lo territorial, ¿sí? Desde lo que tenga que ver con accesibilidad, conectividad, sostenibilidad, que forma parte de lo mismo, ¿sí? Pero linkeado y trabajado como en forma conjunta y como al unísono, ¿sí? Con capacitaciones, con acompañamiento territorial que hacen y demás, va a permitir que la apertura de cualquier destino sea más equitativo. ¿Es así lo que digo? Sí, es así, o sea, en realidad había que romper y hay que romper con muchos paradigmas, digamos, ¿no? Bueno, claro. Eso por ahí en la medida que nos adentremos un poco en la... Claro, empecemos a romper ahora, que nos vamos para romper. O sea, que inteligente no. Virginia, o sea, inteligente no es como el imaginario que dicen inteligente o burro. Empecemos con esta. Claro, totalmente. ¿A qué le llamamos inteligente? Y acá, la otra vez en UCES, en la universidad, estábamos compartiendo ahí panel con Mauro, con Silvi Míguez y con Hervé, los cuatro, sí, con Alejandra Parra y con Luciana Prado, y hablábamos, ¿no? Y Mauro decía muy firmemente esto de lo polisémico, ¿no? De lo del desarrollo, lo del excluyente que a la vez excluye, ¿sí? Entonces, bueno, un poco con esto de las palabras, y por eso insisto en forma de chiste, y aparte porque los conozco, sé cómo laburan y sé de qué lugar abordan cada tarea que hacen y sé lo que es la red, me animo a jugar un poco con esto de las palabras, ¿sí? Pero con todo el respeto y espero que no ofender con esto. Pero ¿qué sería un destino inteligente? Uh-huh. Yo más que eso me preguntaría primero qué es la inteligencia, digamos, ¿no? Bueno, dale, empecemos por ahí. Ahí le doy el pie a Mauro, pero siempre se ha discutido si la inteligencia es algo innato, digamos, en el ser humano y que se va desarrollando, o si es producto de esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Del vínculo en sociedad, de intercambiar, a su vez de incorporar conocimiento, por supuesto, ¿no? Pero si básicamente la inteligencia lo que supone es razonar, pensar, reflexionar, mirar bajo los paradigmas, todo lo que subyace, ¿no? Es decir, incluso también se discute esto, ¿no? Hay una sola inteligencia, digamos, ¿no? Yo siempre me río porque yo tengo una hermana que es médica, ¿no? Y uno supone que un médico es una persona muy inteligente. Y yo le digo, bueno, vos sos muy inteligente para la medicina, pero por ejemplo, para cruzar la 9 de julio en horario pico, sos un desastre, ¿no? Claro, hay múltiples inteligencias y se pone en juego en todo. Entonces, digo, bien vale la pena analizar esta capacidad, en todo caso, que tiene que ver con la inteligencia en el sentido de entender el significado de las cosas, de darle sentido, de abstraer, de poder salir de lo aparente, digamos, ¿no? Sí. Y esto, después, aplicado al ámbito del turismo y de lo que nosotros llamamos inteligencia turística, ya es otro camino, ¿no? Pero, Mauro, te voy a dejar para que hables.
Bueno, gracias. Igual estaba muy cómodo acá, ya que esto, digamos, es más descontracturado. Me falta el mate, viste, acá, igual que lo tenés vos Pero ahí, ¿cómo puede pero no ser? hay problema. Sí, Te mandamos coincido con lo que decía recién Virginia. A mí me encanta jugar con las palabras, digamos, y sobre todo deconstruir mucho de lo que nosotros incorporamos en nuestro discurso habitual. Por ejemplo, desarrollo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Porque, digamos, es justamente una palabra polisémica, un término polisémico. Hablamos desde la tesis monoeconómica de Rostow, digamos, pensando en las teorías del progreso y del atraso, y que estamos en el subdesarrollo y tenemos que ir a un desarrollo, casi, digamos, ligado a esa línea, casi sarmientina, ¿no? Pensando, digamos, en ese tipo de teorías, o estamos pensando en otro tipo de marco conceptual, más ligado, por ejemplo, a escuelas como las que tenemos en Latinoamérica. El estructuralismo latinoamericano es una escuela que es un orgullo y que incluso la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, fue creada siguiendo esta idea estructuralista. O la teoría de la dependencia, también, que rompe con el estructuralismo si queremos ir un poquitito más allá, ¿no? Y son todas son todos diferentes marcos conceptuales de los cuales pensar el desarrollo. Y no los pensamos de la misma forma. Es más, hoy que hablamos tanto y justo que en lo personal celebro, ¿no? La asunción del nuevo gobierno en Bolivia, aparece esta idea del buen vivir, ¿no? Y de todo lo que son estas nuevas filosofías, nuevas que en realidad son milenarias, pero para nosotros, frente a nuestros ojos, se nos cristalizan como algo nuevo, donde ahí no hay una idea, digamos, del desarrollo tal cual lo entendemos muchas veces desde Occidente, donde pensamos en esa utopía, en ese estado, digamos, deseado que llegara en algún momento. Y volviendo a lo inteligente también, es justamente, digamos, un término que hay que deconstruir para poder construir en base a eso. Hemos tenido numerosos debates teóricos y metodológicos dentro del Instituto y de la Red. Nos hemos cansado de debatir esto, ¿no? Porque si nosotros hablamos... Debatir para decirlo prolijamente, digamos. ¿Cómo? Debatir para decirlo prolijamente, digamos. Para decirlo prolijamente, digamos, nos hemos, bueno, por suerte hay confianza y creo que somos todos, digamos, compañeros de ruta, pero nos hemos tirado con todo lo que tenemos a mano, hemos estado días sin hablarnos, todo lo que pasa, digamos, en cualquier lugar. Algunos, digamos, con posturas un poco más transgresoras de la ortodoxia de la inteligencia turística y otros, digamos, desde el librito, digamos, más reproducido por las grandes instituciones y usinas, digamos, ligadas al tema, pero bueno, pero ha sido muy, muy fructífero y creo que todos hemos aprendido en esto una cuestión, que también lo llevamos al campo de la inteligencia turística. ¿A la inteligencia la entendemos en un sentido evolutivo o no? Porque, digamos, esta pregunta es clave. Y tiene que ver con eso que vos planteabas, Virginia, que justamente yo lo planteo en esos términos, para poder deconstruirnos. ¿Implica que hoy, digamos, hay un estado de burrada de los municipios y que nosotros tenemos la llave para la inteligencia? Lo planteo así, burdo, digamos, y bruto, ya que estamos, digamos, en un contexto donde hay un capitalismo, digamos, en fase financiera que nos lleva casi a la brutalidad política y vemos líderes a lo largo del mundo que apelan al lenguaje brutal. Bueno, esto es para plantearnos, ¿no? Muchas veces. Porque yo en particular, digamos, cuando pienso, ¿no?, en esta cuestión de la inteligencia, no puedo dejar de pensar, digamos, que hay detrás, cuando uno lo reproduce, ¿no?, cierto tufillo, digamos, o bien peyorativo, o bien, digamos, cierto tufillo de superioridad. De algunos que hablamos de la inteligencia a otros, explicándoles lo que es la inteligencia, ¿no?, y llevándolos, digamos, hacia el camino correcto para el desarrollo. Y creo que esto es básicamente lo que nosotros nos hemos encargado de construir y de intentar desasociar a la red de conceptos tradicionales de la inteligencia, entre los cuales aparecía, digamos, esta idea de la transformación digital como algo que directamente no se podía, digamos, dejar de considerar como algo inherente al concepto de inteligencia. Bueno, creo que esto, digamos, es justamente lo que nos ha hecho avanzar mucho y cuando vamos, digamos, a lo primario, después de hacernos varias preguntas del por qué, ir a las causas raíces, descubrimos que cuando hablamos de inteligencia y de construimos y vamos al foco, hablamos de gestionar la información. Entonces, si nosotros hablamos de gestionar la información y la información está, digamos, en el centro de esta palabra, ¿no?,
que nosotros le ponemos inteligencia turística, ¿por qué no llamarle, digamos, gestión de la información turística, o estadística turística, o datos turísticos, ¿no? Bueno, hay una razón que tiene que ver con esto, que tiene que ver con esa acción del razonar en función de estrategias. Ahora, uno puede tener, digamos, el mejor sistema de gestión de la información para llevar adelante políticas inclusivas o políticas excluyentes. Para llevar adelante una política, y lo pongo con un ejemplo claro, hay destinos turísticos que tienen, digamos, una gran gestión de la información. Sin embargo, promocionan la exclusividad del destino. Y uno escucha a funcionarios públicos decir, no, nosotros queremos ser exclusivos, un destino exclusivo. Y exclusivo es una forma de decir excluyente. Lo que pasa es que es una forma prolija para el marketing y aceptable de decir que van a ser excluyentes porque van a hacer que muchos no puedan acceder, ¿no? Es la legitimación, digamos, de la desigualdad. Bueno, con esto, ¿a qué voy? Digamos que en realidad la gestión de la información puede ser tomada en diversos sentidos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de modelos de inteligencia turística, si bien están cargados, ¿no?, de un sentido ideológico, también es cierto, digamos, que es abordado desde diferentes doctrinas, teorías y posturas que tienen que ver, digamos, con el modelo de intervención política. Y esto no es menor, porque hay un montón de conceptos también subsidiarios de esta idea de gestión de la información que tienen que ver con la sostenibilidad, con la accesibilidad, ¿no?, con la innovación, que se lo puede entender de una forma o de otra. Pero cuando uno va al debate concreto, digamos, es muy importante. Fíjense, digamos, por ejemplo, lo que pasa con los datos. Los datos, ¿no?, y la gestión de la información con esto del Big Data, que parece algo inocente, ¿no?, muchas veces. ¿Los datos son una mercancía? ¿Nuestros datos personales son mercancía o no lo son? Desde el punto de vista del acceso a la información pública, ¿hasta dónde llega nuestro acceso a la información pública? Yo puedo, por ejemplo, ver, ya que veo que hay gente, digamos, acá de la costa atlántica bonaerense, ¿puedo acceder, puede un destino inteligente tener, digamos, cerrada la posibilidad de que yo vea, por ejemplo, cuál es el estado de dominio de toda la playa bonaerense? Y es más, digamos, cuáles son los contratos de concesión de los balnearios de la costa atlántica. Digo, estas son cuestiones prácticas, ¿no?, que me parece que están en el foco de esto, si hablamos de gestión de la información. Porque justamente la pregunta de gestión de la información, ¿para quién? Para incrementar la tasa de ganancia de quiénes y al servicio de quiénes la gestión de la información. Y acá, digamos, es donde, digamos, por ahí estoy explicitando, digamos, mucho de los mecanismos que subyacen y que, digamos, muchas veces en nuestro discurso, lo digo acá porque estamos en un ámbito más cerrado, ¿no? Por ahí en nuestros discursos, digamos, más públicos, uno no profundiza tanto en estas líneas. Pero es cierto, digamos, que nosotros, desde, digamos, los discursos políticamente correctos, muchas veces nos damos grandes debates que tienen que ver con esto, que tienen que ver específicamente, digamos, con la forma en la cual nosotros entendemos estas redes de identificación, sistematización, utilización y exposición de datos. ¿Para quiénes van a estar disponibles en función de qué? ¿Existe, digamos, la posibilidad de generar un mercado de datos? ¿Y ese mercado de datos implica el consentimiento explícito o en realidad, digamos, no, es tácito el consentimiento de las personas para esto? Digo, hay, me parece, digamos, muchos debates detrás de esto de la inteligencia turística que justamente los estamos dando desde la red, ¿no? Que me parece que es un buen ámbito. Andrés decía algo muy importante, que es, en Latinoamérica somos la región más desigual del mundo. Estamos entrecruzados por múltiples desigualdades estructurales. Con lo cual, por ejemplo, nosotros hablamos y tomamos muchas veces las redes de conceptos a las cuales está asociada la inteligencia turística de lo que es la red española y lo que es el modelo de la UNE 178-501, que es la norma española de destinos turísticos inteligentes, requisitos para los sistemas de gestión. Y en este sentido, por ejemplo, no hay ninguna que haga referencia a las desigualdades sociales. Y esto me parece que es una cuestión importante, porque cuando se habla de accesibilidad no se habla desde el punto de vista de la perspectiva de clase, se habla desde otra perspectiva, que también es válida, digamos, y es muy valiosa. Pero ahí es cuando uno, digamos, se pone a pensar acá en Latinoamérica, ¿no? Y en lo profundo de Latinoamérica. Y después la otra, las palabras, el uso de las palabras y la carga que nosotros le ponemos a las palabras, ¿no? Y lo que ponemos primero y visibilizamos primero. Creo que esto, digamos, son algunos de los temas que es bueno tener en la agenda
planteándonos, digamos, incluso temas como la participación ciudadana en esto, quienes participan, ¿no? Ya que también cuando hablamos de inteligencia aparece esa red conceptual. Y cómo, digamos, aseguramos los mecanismos para esto, ¿no? Porque ese también es otro gran debate que está entrecruzado, digamos, por la posibilidad de articular espacios, no solamente para la participación material y voluntaria, sino pensando, digamos, también que la posibilidad de abrir oportunidades no necesariamente hace que sean iguales para todos, porque siempre hay desigualdad de posiciones, ¿no?, en el origen para poder llevar adelante estos procesos de participación. Así que bueno, no quiero extenderme. Mi idea era dejar más preguntas que respuestas. Es maravilloso porque vas abriendo cada vez más aristas. Justamente para intentar, digamos, plantear varios ejes para el debate y el intercambio. Sí, acá, bueno, los que ya participaron en otras oportunidades saben que acá en la charla de debate se puede tomar la palabra, abrir el micrófono y preguntar directamente, que es mucho mejor, porque se escucha la voz, ¿no? Y desde qué lugar se está diciendo y qué lugar se está habitando esto que estoy diciendo. Sí, me gusta esto de ver la actividad turística como transformación social, como intervención, ¿sí? Tanto política, sostenible, ¿sí? Y me parece que planteándonos desde ahí o situándonos desde ahí, podemos comprender desde qué lugar estamos hablando cuando hablamos de inteligencia, de qué lugar estamos hablando cuando hablamos de participación ciudadana, desde qué lugar estamos hablando cuando decimos que es necesario el tema de la legislación, como hablábamos el otro día, con un marco, ¿sí?, que nos permita ubicarnos desde qué herramientas contamos, ¿sí?, como esto que mencionan ustedes de la red, ¿no?, totalmente participativa y con voto, con voz, con esta cuestión de que se converse, se charla, se discute, se puteen, pase lo que pase, sin miedo a poder decir lo que queremos decir. Que creo que eso es fundamental, que tiene que ver un poco lo que decía Ceci sobre la democratización, ¿sí? Pero yo hay algo que me acuerdo hace un par de años atrás, íbamos con Andrés a hacer un trabajo para Buquebús, íbamos ahí en Buquebús yendo a Colonia, y él me contaba diferentes experiencias en Areco, pero hay algo que jamás me voy a olvidar, que él insistía con la estadística y con los datos. Y yo dije, ay, yo tuve estadística en la facultad y me pareció un embole, digo, ¿para qué carajo esto, no? Como decía el otro día, legislación turística, ay, ¿para qué? Bueno, hoy yo creo que es fundamental la estadística. Hoy cualquier cosita que hago, ¿sí?, siempre digo, ¿y esto cómo lo podemos registrar? ¿Y esto cómo sabemos? ¿Cuánta cantidad de gente mira? ¿Cuánta cantidad? O sea, cada vez estoy abriendo más mi mirada en la importancia de los datos y en la utilización de los datos, está desde donde nos estamos parando como actores de la actividad. Ahí, y yo creo que ahí está el tema, ahí está, ¿no?, un poco la cosa, porque, claro, perdón que te interrumpa, pero... No, pero ya estaba, era eso. No, para que no se pierda esta idea, para que no se pierda esta idea, que está piola, claro, ¿no? Ahí la veo a Ceci que está diciendo algunas cosas. Ceci, ¿podés abrir el micrófono y hablar y te escuchamos la voz? Ahora en el micrófono, miren que mientras Ceci abre el micrófono. No, lo que pasa es que, hola, buenas tardes. Cada vez que empiezo a hablar, después me cortan, entonces yo ya me autocensuro. Sí, es verdad, digamos la verdad. Si no digamos la verdad. La materia no te pasa. No, hoy Ceci. Hoy yo creo que la palabra COVID e indicadores son las palabras, si las monitoreamos, son las que más se mencionan bien, COVID e indicadores. Y si no podés medir, es impensado. Bueno, pero me da placer escucharlos, realmente no quiero opinar, los quiero escuchar, realmente es un placer. Opiná. No, yo simplemente lo que quería decir, ahí Alejandra también estaba pidiendo la palabra, ahora te dejo, pero para cerrar un poquito esto que decía Viri y un poco lo que hacía referencia a Mauro, que me parece que bien es una punta para trabajarlo. Porque si bien técnicamente se considera que un destino inteligente es aquel que recolecta datos,
que los procesa, que los analiza en pos de la planificación, la gestión y en definitiva en pos de un mejoramiento de la experiencia turística, pero también de la calidad de vida del residente local. Y por eso después lo extendemos a todo, ¿no? Desde un hotel hasta la gestión pública. Por ahí está bueno pensar, porque a veces me da la sensación que cuando se habla de inteligencia aparecen muy fuertemente los temas tecnológicos, ¿no? Que por otro lado, existe como una visión de que la tecnología tiene que ver con la robótica, con la inteligencia artificial, con la inteligencia de datos, con todo esto que sí tiene que ver. Pero en realidad, yo siempre digo lo mismo, digo, si vos tenés que clavar un clavo, lo podés clavar con un martillo, con una piedra o con un martillo neumático. En los tres casos, quizás te quedes con el clavo clavado, digamos, en la pared. Pero, bueno, en algún caso hace menos esfuerzo o se clava mejor. Ahora, si no sabes para qué corno querés clavar ese clavo, ¿sí? Es como tenés que empezar desde la base. Y a mí lo que me parece es que hoy existen una gran cantidad de herramientas tecnológicas que no son más que herramientas, ¿sí? Son muchas herramientas, algunas que nos facilitan hoy, por ejemplo, tener una información sincrónica perdón que me distraje con lo que decía Ceci, nos permite tener herramientas sincrónicas para poder medir, que antes capaz no las teníamos, ¿sí? Y adaptarnos a esta realidad. Hoy, a su vez, existe mucho flujo de información que antes no la había, ¿sí? Por las redes, por el desarrollo de Internet, ¿sí? Y la información también. Claro, pero todo va... Claro, pero todo va a la misma base, y la misma base... ¿O me parece a mí o se desconectó? No, se cayó de la red, otra de las frases, se cayó de la red. Ella que está muteado. Bueno, seguimos, Mauro. Sigo yo, digamos. Sí. Bueno, a ver, yo lo que pienso es esto, que es fundamental, digamos, pensar en los datos, pensar en la gestión de la información cuando uno piensa en esto, más que en dimensiones, pero por otro lado, digamos, coincido con lo que planteaba Andrés. Me parece que tenemos que pensar más que nada, primero, desde una serie de problemáticas estructurales que queremos resolver, qué datos vamos a necesitar, ¿no? Porque muchas veces también tener más datos no hace que tengamos mejor diseño e implementación de políticas públicas. Esto también es cierto, digamos. Sí, porque puede ser un acopio de datos. Sos un mero copiador de datos y nada más, pero si no hay análisis de esos datos, es como lo económico y financiero. Vos podés tener todo el registro de toda la empresa, pero si no lo empezás a linkear, no tomás ninguna decisión. Chicos, ¿puedo decirles algo? Perdón, sí, mil disculpas que se me cortó. Ya estoy de vuelta. Un detalle. Bueno, saben, yo soy Alejandra y también soy licenciada en turismo, pero aparte soy evaluadora de políticas públicas. Y lo estaba escuchando recién y me parece muy interesante el tema de la estadística, de los datos y todo, pero hay algo que he notado que dentro de lo que es nuestro campo, más allá de hacer una evaluación para un proyecto o para una planificación, la evaluación de la política turística no está inserta. Y el tema es que es una herramienta muy importante para cuando nosotros hacemos un desarrollo. Yo hice una evaluación sobre el programa de turismo accesible en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Luján. Y la evaluación, el diseño de la evaluación en realidad que hice, fue enfocado a derechos y y participativo. Entonces, cuando hablamos que tiene que ver más datos, que tiene que ver más participación, o sea, todas estas cuestiones que estamos tratando hoy, me parece que sería fundamental, que no lo estoy viendo, el hecho de tener esa herramienta de evaluación continua, pero desde el vamos, desde presentar el destino, desde presentar un producto, desde ir y ver, como decía hoy más temprano, se me fue no sé cómo se llama, Chichi, bueno, el que está tomando mate. Andrés,
Pavlovich, no me salía el nombre. Andrés, Perdona, Andrés, mira, siempre estoy, pero me colgué. Como decías vos en un momento, o sea, el tema de calidad, de ser inteligente, de dar un destino bien, de tener un dato, es importante que desde el vamos lo hagamos. Y, por ejemplo, la política pública, o sea, el turismo es una política pública, que todos lo tenemos como actividad, pero está en agenda, así que es una política pública. Tendríamos que ver la forma de insertar esta herramienta pequeña que es grande y que, bueno, la estadística, aunque no nos gusta, porque realmente no nos gusta, está presente siempre y es algo que tenemos que comenzar a trabajar. Es eso solamente lo que quería comentarles. Sí. Está perfecto lo que decís y justamente es uno de los objetivos en esto, es decir, claro. No sirve tener datos si no se les da un uso. Hay algunos destinos que tienen tremendos laboratorios sí, pero no. De datos, de observatorios, todo. Sí. Y el tema es que en muchos casos no se usa. No. Entonces, el tema es, hay que tener recolección de datos. A mí sí me encanta la estadística, por eso Vir lo decía, porque soy un fanático de la estadística, me encanta, pero pobre, la estadística goza de mala fama, porque después nos han enseñado a hacer estadísticas duras, y hoy existen, pero a ver, ¿qué tiene interesante la estadística? Hoy la estadística nos permite contar con información, con datos, pero la estadística se basa en que yo analice esos datos, si no el dato en sí mismo no sirve. Los econometristas, que son los economistas especializados en hacer pronósticos económicos, te dicen, sin data no hay pronóstico, ¿sí? Entonces, digo, esto es lo mismo, nosotros podemos adelantarnos, podemos pensar en el futuro, podemos evaluar las acciones que hacemos, ¿sí? Evaluar las políticas públicas, como decís vos, no es poca cosa, ¿sí? No, de hecho que no es poca cosa, pero a ver, yo no te hablo que vamos a evaluar todo, sino el hecho de decir, bueno, hay una legislación, nosotros tenemos una legislación, y la accesibilidad resulta que es voluntario. El tema de lo que es la accesibilidad en los servicios turísticos, si la persona, el productor, el empresario no está de acuerdo y le da lo mismo, no lo hace. Entonces, hay una cuestión de que no se sabe, yo no entendí nunca, y lo he preguntado a Agustina del Papa y a Natacha Blanco, hemos estado debatiendo, digo, ¿por qué si tenemos una legislación, por qué tenemos que dejarlo a voluntad? ¿Por qué no se pueden hacer? Porque son cuestiones, no es autoritarismo ni nada por el estilo, sino el hecho que son cosas que nos ayudan para tener una mejor calidad en el servicio que podemos brindar. Bueno, el viernes pasado, Ale, lo que hablábamos con respecto al marco legal y demás, era el tema del control, que es una de las falencias grandes. Muy grande. También lo hemos hablado con los chicos, el tema de incluso algo súper cotidiano, los protocolos, bueno, todo muy lindo, protocolo, ¿quién lo va a controlar? O sea, ¿quién va a controlar al viajero si el viajero no tiene protocolo? No, o sea, el viajero quiere que tenga el destino, que tenga el tránsito, que tenga el guía. O sea, creo que hay un tema que sucede en todos lados, que tiene que ver con el control. Y cuánta gente tenés para ese tipo de cuestión. El control sin llegar a ser el panóptico de Beltrán. Pero lo que Andrés, yo sé que se va. Creo que lo que menciona Alejandra, y estoy en una totalidad en acuerdo, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de los principios de la ley, entre ellos calidad, sostenibilidad, accesibilidad, hace 15 años lo dejamos a voluntad del interesado, ¿no? A ver si es un negocio o no, medimos, ahora estamos sensibilizándonos, entendiendo que hay un segmento de la demanda a la que podríamos atraer y esto sería beneficioso económicamente, y no estamos dejando sentado un derecho social. Parece que lo que hay que redefinir es, primero, los principios de la ley, ¿no? Donde creo que calidad
engloba todo. Todo lo que está definido como principios. Y dónde nos apostamos, ¿no? También. Exactamente, pero es cierto que el poder de implementación o el estímulo que el Estado debiera de dar quizás a aquellos privados que tuvieran la voluntad de redactar. No. Claro, exacto, no hay. Es un poco lo que decía Andrés hoy, ¿no? El tema de los presupuestos y todo. Exacto, es empezar a aplicar la inteligencia. Hay que desarrollar la inteligencia, está, pero hay que empezar a desarrollarla. Bueno, ahí me parece, Ceci, que y acuerdo con esto, hay que crear marcos legales, hay que dotar también a las organizaciones públicas de presupuestos capaces de poder monitorear y todo esto, pero hay cosas muy profundas, que es, por ejemplo, el tema del uso de los datos. Ustedes saben que los datos pueden usar, lo voy a decir así crudamente, pero los datos pueden ser usados para el bien o para el mal, digamos, ¿no? Y sabemos que se usan y mucho para el mal, ¿no? O para el bien de algunos, qué sé yo. Algunos ¿no? pocos. De algunos pocos, en general. La línea delgada de la ética. Claro. Sí, es una cuestión. Bueno, tenemos que avanzar en eso, tenemos que avanzar en legislaciones que protejan el uso de los datos. Y después, me parece que junto con esto, y un poco estas dos cosas que hablábamos, también hay que avanzar en ir un poco hacia la raíz. Eso nos toca muy fuertemente a nosotros, ¿no? Esto yo creo que pasa, acá lo veía Hervé, me parece que se fue a dar clase ya, pero nos pasa con el tema de sustentabilidad, ¿no? Hervé y yo, ahí está, damos clases de sustentabilidad. Y bueno, para muchos la sustentabilidad es pintar de verde las cosas, ¿no? El tachito. El tachito. Sí, totalmente. Ahora, después cuando se empieza a hablar de el comercio justo, el asociativismo, la participación, el tema del patrimonio, el tema de todo esto, bueno, ahí ya, no es complicada la cosa, digamos, ¿no? Y en esto de inteligencia pasa lo mismo, digamos. Es mucho más fácil hablar de que vos para hacer un destino inteligente te pongas una app, aunque salga cara, ¿sí? A decir, bueno, a ver, por ejemplo, creamos espacios de participación, hoy, por ejemplo, que hay herramientas participativas online para la comunidad. Vos, Mauro, recordás muy fuertemente que charlábamos con Enrique Martínez, que nos decía, hoy hay plataformas free para poder estimular la participación del público, pero bueno, hay que aguantársela, porque la gente cuando le das al residente para que tire temas de abordaje, y bueno, por ahí está lo que te gusta y por ahí no, digamos, ¿sí? En todas estas cosas. Y también lo mismo pasa con la inclusión de estas tecnologías modernas. Lo hablábamos con Mauro el otro día, ¿no? Decíamos, bueno, y entonces un destino, por ejemplo, ¿no? Se pone sensores para controlar la calidad del aire mientras vierte sus residuos en el río. O empezamos por lo más básico. Que no tiene que ver con la línea de la coherencia. Que tiene que ver ahí, claro. Que tiene que ver con lo sostenible, ¿no? Pero también me parece que ahí hay un tema que es interesante, que tiene que ver con esta mirada de la inteligencia turística, que es esta visión transversal. Porque en muchos casos la gestión, ustedes saben, durante muchos años ha estado como con una mirada muy parcializada. La gestión turística, el gestor público turístico en un destino lo que tiene que hacer es traer gente, ¿sí? Traer gente que genere ingreso, ¿no? Y bueno, hoy empezamos a tener una mirada mucho más amplia, mucho más transversal. De hecho, ¿quién lo hubiera dicho que nosotros nos hubiéramos tenido que reunir tanto con las áreas de salud, por ejemplo, ¿no? O con seguridad, o con lo vial, o con lo que sea, ¿no? Entonces digo, en ese sentido, también los municipios tienen un montón de datos, ¿sí? Qué sé yo me acuerdo, vos te presentabas para un fondeo, para un plan estratégico, y te preguntaban qué cantidad de viviendas conectadas a la red de agua potable tenés. Pues, ¿y esto qué tiene que ver con el turismo? Claro que tiene que ver. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, esto rompe con esos paradigmas de el turismo como una actividad marketinera, que lo único que tiene que hacer un gestor público es traer gente a destino, punto. ¿Sí? Y después... son los hoteles habitados, sin nada más, claro. Bueno, no me quiero extender. No, pero está perfecto lo que decís. Ahí,
Me parece que no sé si Ceci quiere hablar. Yo creo que hay algo que sí. Acá Luna, estoy a 2 días de recibirme como licenciada en turismo. Justo. Bueno, ahí estamos para... Felicidades. Gracias. Tanto Mauro como vos, Andrés, habían mencionado algo sobre el desarrollo. Bueno, vos justamente mencionaste sobre lo sostenible, y ahí mi cabeza hizo clic, y si tiene que ver algo con los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio. Sé que hay uno que es de ciudades inteligentes, pero no sé si se llega a unir con alguno más, supongo que sí. Sí, por supuesto que transversalmente, sí, obviamente, los objetivos de desarrollo sostenible, si vos te pones a ver, tienen un abordaje absolutamente transversal en ese sentido que involucra toda la actividad turística, ¿no? Todavía han quedado muchos en fase de hablar de cosas lindas, digamos, ¿no? Pero bueno, digo, está bueno que los gobiernos tomen intervención en esto, se ha hecho. Yo voy a tirar una bomba, Andrés. Ya lo sé, por eso me cuidaba de lo que iba a decir. Yo voy a tirar una cosa para polemizar con todos. Acá, como somos pocos, digamos, digo, para descontraccionar un poco. Voy a hacer una crítica al abordaje de la sostenibilidad. Dale. Mucho. Después, digamos, puede dar lugar a una ronda de... Eso se llama devolución de gentileza. Totalmente. No, realmente, digamos, hay una crítica que yo hago, al igual, digamos, que muchísimos teóricos, que es esta idea, digamos, de que se contrapone lo sostenible a lo masivo. Sí. Con la cual yo estoy completamente en desacuerdo y me parece que es peligrosa desde lo social. Retomo algo que planteaba hoy Cecilia, que me parece interesante. A veces, digamos, llevamos a las relaciones de mercado, trasladamos al mercado lo que son derechos sociales. Entonces pareciera, digamos, que en el juego de la oferta y la demanda vemos si se cumplen o no ciertos derechos, como esto que mencionaban de la accesibilidad. Lo cual es peligroso, porque una cuestión, digamos, son los derechos ciudadanos, otra cuestión son las relaciones de mercado. Y si nosotros no lo entendemos de forma diferenciada, podemos tener problemas. Con el tema de la sostenibilidad pasa lo mismo. Lo sostenible aparece, digamos, como muy ligado a esta idea casi de la clase media chic, digamos, o de la clase alta, que lo que busca es lugares exclusivos, acercados a la naturaleza, a lo verde, y me doy cuenta muchas veces cuando hablan del turismo de cercanía. Y el turismo de cercanía lo idealiza, ¿no? Es lo rural, es ver el campo, es ver poca gente, digamos, un área protegida y lo que fuera. Esto, digamos, justamente lo único que hace es reproducir un discurso al servicio de la exclusión social. Porque justamente el turismo de cercanía masivo es el turismo que tengo acá en mi ciudad, por ejemplo en Punta Lara. Punta Lara, digamos, es uno de los grandes destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente no es uno de los destinos turísticos legítimos o legitimados por el establishment turístico, ¿no? Porque justamente, como no tenemos grandes cadenas hoteleras, no tenemos grandes restaurantes, digamos, ni cadenas, ni nada, estamos invisibilizados, pero recibimos más de 100.000 turistas por fin de semana. Entonces, creo que estos datos también nos hacen pensar en algunas cuestiones. Cuando hablamos de sostenibilidad, digamos que no sea un discurso al servicio, digamos, de la exclusión de una gran cantidad de personas del disfrute turístico, porque el derecho a la recreación es un derecho de los 44 millones de argentinos, independientemente de su edad. Y esto creo que es muy importante sostenerlo. Si el discurso, digamos, es que igual buscamos un uso más extensivo del espacio, perfecto. Entonces ahí hay un rol que es del Estado, digamos, fundamentalmente, para poder intervenir en el territorio generando esos espacios. Pero mientras esos espacios no estén y no defendamos un rol más activo del Estado en ese sentido, lo que vamos a tener es un uso intensivo del espacio. Entonces, nuestro desafío es, digamos, en todo caso, entender que hay tensiones entre lo exclusivo y sostenible, desde el discurso, digamos, dominante, y lo que es, digamos, masivo y no sostenible. Ahora, lo que es masivo y no sostenible para muchos, en realidad, digamos, implica una mirada, digamos, casi inconsciente de clase, donde, digamos, se ve a las grandes masas como toscas, como contaminantes, como burdas en el uso del suelo, ¿no? Como que hay que educarlas. Esta idea heterónoma, ¿no? Que busca quitar autonomía justamente a los sectores de la sociedad que forman parte de las grandes mayorías populares. Y esto es muy peligroso. Y lo he notado, digamos, con esto del turismo de cercanía, donde prácticamente, digamos, a sectores que tienen, digamos, por ahí su momento de recreo en el verano, se le quería, digamos, exigir bajar una aplicación donde sus celulares no la pueden cargar.
y lo sé, digamos, porque uno está en contacto con muchos de estos sectores, que no lo van a usar. Entonces, en la práctica, cuando se habla, digamos, de un discurso turístico único, construido, digamos, desde una mirada social, digamos, y únicamente comunicado para un sector social, estamos invisibilizando otros turismos. Entonces, acá me parece que cuando hablamos de lo inteligente y de lo turístico, Andrés hablaba de muchas inteligencias, tenemos que empezar a hablar de muchos turismos y de muchos turismos sostenibles, ¿no? Creo que esto también es otro de los desafíos. Antes, desde esta postura, digamos, casi eurocéntrica, digamos, y etnocéntrica, hablábamos de una cultura y teníamos Ministerio de Cultura y hablábamos de personas cultas o incultas. Hoy, por suerte, hemos deconstruido eso y hablamos de las culturas, dando, digamos, esta idea de la diversidad. Y tenemos que deconstruir al turismo y pensar, digamos, en los turismos diversos. Si nosotros, digamos, no trabajamos de esta forma, corremos el riesgo, digamos, en muchos casos, también de alejar a los grandes sectores populares de estas demandas ambientales legítimas que tienen, digamos, grandes sectores sociales y de los grandes desafíos que tenemos respecto a la sostenibilidad. Yo me algo, Mauro, pero lo hablábamos la semana pasada, lo recordás. La contracara de esto también es cierta visión de que los espacios las clases populares, a la hora de aprovechar los espacios naturales, tienen que utilizar espacios donde no hay árboles, donde es puro cemento. Justamente. ¿No? Esta es la contracara, digamos, ¿no? O hacer algo muy exclusivo o hacer lugares que son feos aparte, ¿no? Feos, masivos. Penalización simbólica a los sectores populares. ¿Cómo? Es una penalización simbólica a los sectores populares. Totalmente, totalmente. Cuando hoy, si se ponen a ver, probablemente, como dice Mauro, ¿no? Un Punta Lara, un Luján, un montón de lugares en ese sentido tienen una cantidad de turistas mucho más grandes de la que tienen muchos destinos que son los llamados consolidados, digamos, ¿no? Pero bueno, nos vamos extendiendo a otros. Yo igual digo cosas polémicas así para asustarlos. Me encanta esto de la diversidad de turismo y esto de sostenible, coincido 100%. Me pregunto, ya que estamos hablando de esto de los viajes de proximidad o turismo de cercanía, el tema de los destinos emergentes, ¿sí? Que muchas veces se lo relaciona con los viajes de proximidad o los destinos como más chiquititos que son emergentes. A mí me gustaría escuchar por ustedes, que son dos expertos, en qué sería para ustedes la definición de un destino emergente y qué sucede cuando soy un destino emergente y quiero crecer. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo después? ¿Y qué me dice ahora dejaste de ser emergente? Bueno, es un sello. ¿Cómo sería? Son tipologías construidas, digamos, desde una idea evolutiva del turismo. Justamente es la misma teoría del progreso y el atraso. Es la misma tesis monoeconómica de Rostow, digamos, y lo que venimos trasladando acá desde la Alianza para el Progreso de Kennedy a la fecha, digamos. Es la idea esta de que vos tenés que buscar ser consolidado y no emergente. Es decir, digamos, tenés que tener, digamos, un incremento de la cantidad de consumidores en un mismo suelo, pensando en esta idea del territorio como contenedor de turistas. Más despacio porque me hiciste acordar a Lelutier con la gallinita de hijo Eureka. Me hiciste así como un sopapo. Va más despacio, por favor. Que es tan rico todo lo que decís, porque no me da tiempo a anotar y quiero como registrarlo todo. Claro, es como... Tenés que deconstruir, Virginia, deconstruite, Virginia, está claro lo que dice Mauro, deconstruite, andate los 10, me encanta, los 10 y volver. Y sí. Yo voto, claro. Yo voto porque vaya más despacio, si también puedo anotar todo. Viste que en esto muchas veces uno se entusiasma y bueno, a veces se va de esa forma. Pero creo que el concepto es ese. Cuando hablamos de lo emergente, digamos, y hablamos de lo consolidado, estamos planteando una línea evolutiva. Estamos pensando, digamos, que hay un horizonte a alcanzar que es diferente del horizonte presente, ¿no? Y está claro que se lo hace en el sentido del incremento de la cantidad de consumidores o bien de otros indicadores que tienen que ver con las relaciones de mercado turístico.
ya sea, digamos, con el incremento de la participación del turismo en el Producto Bruto Geográfico, ya sea con el incremento de la demanda, digamos, de consumidores en un momento de tiempo, con el incremento de la inversión privada, pero se lo plantea en esa línea evolutiva, ¿no? Prácticamente que está vinculado con la tesis monoeconómica del desarrollo que yo no comparto absolutamente, digamos, y que es la que dio lugar a conceptos como esta idea del efecto multiplicador del turismo. Que hablar de efecto multiplicador del turismo es lo mismo que se habla en el neoliberalismo de la teoría del derrame. Lo que pasa, digamos, es que nosotros en turismo somos más elegantes y hablamos del efecto multiplicador, porque nos suena, digamos, que vamos a poder invisibilizar aún más cuáles son, digamos, las desigualdades en el incremento de la tasa de ganancia de algunos en un territorio. Pero bueno, llamémoslo de una forma o de otra. Lo que yo no comparto, digamos, es esta idea, digamos, de pensar, ¿no?, que hay una única línea en esto. Sí es cierto que hay algunos desafíos que son interesantes vinculados a ese turismo que vos mencionabas recién, Virginia, de cercanía. Y uno de los grandes desafíos que tenemos es sostener, por ejemplo, ya que hablamos de lo sostenible, los grandes cinturones agroproductivos que se encuentran aledaños en las áreas periurbanas de los grandes conglomerados urbanos. Y esto no es menor, sostener todo ese espacio productivo. Y sostenerlo, digamos, en momentos donde el turismo se incremente en esos espacios periurbanos. Por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, y en Berisso, digamos, donde la veo ahí a Samantha, digamos, y me acuerdo también de mucho de lo que se conversó la ciudad de La Plata tiene un gran cinturón de producción frutícola. En Berisso hay producción también primaria. En Moreno tenés, digamos, una producción muy importante, en Escobar. Todos estos cinturones, digamos, de producción periurbanos, hoy se van viendo desplazados porque justamente el territorio se vuelve atractivo para otro tipo de consumo. Para consumo, por ejemplo, o bien del mercado inmobiliario, que casi, digamos, es como esos cinturones de producción, digamos, sostenible y de alimentos para los mercados de cercanía, o bien, digamos, para la estandarización del suelo, donde aparecen, digamos, emprendimientos, ¿no?, periurbanos que empiezan a valorizar el suelo de otra movida, la gastronómica, por ejemplo. Y si nosotros no entendemos, digamos, al desarrollo turístico al servicio de la reproducción de los espacios productivos en las áreas periurbanas, vamos a tener un gran problema, que es esa ameba que tenemos, digamos, esa mancha urbana que cada vez se extiende más, y las grandes desigualdades incluso en el acceso al hábitat y al suelo productivo. Esto no es menor, y voy a poner simplemente una experiencia que es interesante para rescatar, ya que estamos haciendo una crítica. Los diagnósticos nos hacen más sabios, pero no resuelven los problemas, dice el dicho. Bueno, simplemente una línea que me parece que es interesante, pensando en el abordaje y la resolución de algunos temas. En Moreno se está creando el primer parque de producción agroecológica para la agricultura familiar en un área periurbana, en el área metropolitana de Buenos Aires. Esto es una gran noticia. Y es una gran noticia porque sostener, ¿no?, con nuevos marcos regulatorios, en este caso por medio de una ordenanza municipal y por medio de nuevos instrumentos desde lo formal, como lo es un parque de producción agroecológica en un área metropolitana, es importante hasta para pensar en el turismo, en este turismo de cercanía, en personas que se trasladen a estos espacios periurbanos, poder vincularse con los productores y consumir los productos de los productores, que es algo tan simple que viene teorizado hace 50 años, pero que lamentablemente nosotros lo seguimos teniendo en la teoría. ¿Por qué hoy? Ahí te sumo algo que me parece que está bueno y tiene que ver con el ejemplo que vos das, de sumar también la academia a esto. En la UNDAP, bueno, Ceci está como profe, no sé si hay alguien más de UNDAP, pero se había trabajado hace unos años, no sé la situación hoy, pero un proyecto de la Reserva Municipal Costera de Avellaneda, donde hay pequeños productores agrícolas que están, digamos, muchas veces fuera de mercado, y ahí a través de proyectos donde tomaron dos patas, ambiente y turismo, hay toda una mirada del desarrollo de ese lugar desde las visitas de ecoturismo y desde la producción local, con un proyecto más ambicioso de declararlo reserva de la biosfera y bla, bla, bla. Y bueno, y está en Avellaneda, y uno no diría que Avellaneda es turístico, no diría que Avellaneda tiene producción agrícola, incluso ha tenido producción de vinos y demás. Entonces, me parece que está súper alineado lo que decís vos, y ahí tiene la pata de la academia, desde el lado de la investigación, el desarrollo de proyectos,
y sobre todo después todos los alumnos y las alumnas que pueden ir a hacer, por ejemplo, un proyecto de tesis o un trabajo práctico o lo que fuera. Yo no estoy en la UNDAB, Hervé, estoy en un SAM, pero estoy al tanto del proyecto que vos acabás de citar y es hermoso laburo el que hacen. Y otro corredor que yo no quiero dejar de mencionar es el corredor que está en Berazategui, ¿no? Estoy buscando acá donde está Jorge Lucero. Lo que están haciendo ahí es un laburo, pero espectacular, divino. La divino reserva laburo. de Hudson, Hudson. Bueno, pero fíjense que un poco me parece que nosotros somos los encargados de cambiar esta dinámica, ¿no? Porque en definitiva lo que dice Mau es que este tema de los consolidados, lo emergente, tiene que ver con una mirada absolutamente, en ese sentido, sí, estadística relacionada básicamente con el flujo de turistas, ¿sí? Y con el nivel de ingreso, es decir, tiene que ver con eso y con el posicionamiento de marketing, ¿sí? Un destino es consolidado si es conocido, si se lo nombra, si figura bien en TripAdvisor, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad estaría bueno que podamos decir que un destino consolidado sea un destino que tenga niveles de consenso con la comunidad local, que compre productos locales, que no tenga demasiados índices de gentrificación, que desarrolle la inversión local, que los ingresos se redistribuyan en el pueblo o en la ciudad o lo que fuera. Podemos decir que sería un destino inteligente, ¿no? ¿Cómo? Es un destino inteligente, en definitiva, ¿no? Claro. Sí, y bueno, ojalá. Eso consolidado. sería maravilloso, digamos, ¿no? A ver. Lo que pasa es que esa es una ruptura importante para que hagamos nosotros, ¿no? Y tiene que ver con cambiar la visión de dónde pasa la cosa. Entonces, claro, después un destino que tiene poco flujo turístico dice, no, soy un destino emergente, digamos, ¿no? Porque en realidad también tiene que ver con una... ¿Puede haber un destino inteligente? Mira, simple, te voy a hacer una pregunta. ¿Puede haber un destino inteligente con ciudadanos infelices? No, definitivamente no. Es el punto de partida. Creo que no, que tenemos la vara totalmente invertida. Totalmente invertida. Totalmente. Yo el tema de emergente lo saqué porque en la UCE... Turistas felices, le piden turistas felices. No comunidad feliz. El turista es el que tiene que ser feliz en este sistema. ¿O no entendiste? Bueno, y la comunidad... La comunidad local, ¿no? Ahí habla, Dani, hola Dani, hablaba de Esteros de Liberá también. Podríamos, en realidad, de algunos lugares, Esteros de Liberá, hay muchísimas experiencias en nuestro país, ¿no? Pero me parece que Vira hace referencia a algo que es muy usual, que es esto de, bueno, yo soy director de turismo de un destino que prácticamente no recibe turistas, que tiene poca infraestructura. Sí, bueno, no quiero nombrar a ninguno, digamos, pero está bien, si querés nombrar a Zapala, está todo bien. Pero digo, pero bueno, pasa mucho esto. Y fíjense que siempre que estamos analizando esto, los indicadores que estamos midiendo es básicamente cantidad de turistas, ¿sí? Y cantidad, a lo sumo cantidad de ingresos que nos produce en la comunidad, digamos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, el destino consolidado es el grande, ¿no? Hola, Dani. Pero bueno, esto en estas épocas mercantilistas es difícil cambiarlo, ¿no? Porque es cambiar de raíz una visión en ese sentido. Pero que a nosotros también nos produce un impacto sobre la red, por ejemplo. Porque en muchos destinos nos pasa esto, que nos dicen, no, pero yo tengo 2 hoteles, la dirección de turismo mío, yo soy director de turismo, cultura, deporte y educación a la vez, ¿sí? Y es difícil, hemos tenido grandes charlas con muchos destinos para poder explicarles que digamos, que no pasa por ese lado, ¿no? Ahora, hay experiencias de destinos que nosotros sabemos que hacen un laburo espectacular, realmente coordinando, integrando áreas, con una visión absolutamente disruptiva en esto. Y a veces no son los grandes,
¿sí? Los grandes, entrecomillado, digamos, ¿no? Andrés, y decinos cuáles son, por favor, porque nos encantaría acercar estos casos, no digamos los malos, hablemos de los buenos que son ejemplificadores, para que los estudiantes, como los que están acá presentes, puedan explorar y puedan saber dónde están esas gestiones inteligentes. Para mí tiene que ver con una gestión, ¿no? Una mirada desde qué baldosa te plantás para entender la actividad. Es totalmente cierto, son modelos que no dieron respuestas y estamos encontrando muchos modelos y en realidad podemos trabajar sobre 100 modelos diferentes. El tema es la perspectiva. Ahora, el modelo que quieras, el punto es la perspectiva. Punto de parar. No sé si sumo a esto que vos decís un poco lo que hablábamos la otra vez, que por eso también saqué el tema de lo que es el destino emergente, porque quería que Mauro hable del efecto multiplicador y demás, que es maravilloso. Mauro decía, y lo anoté, Mauro, que la otra vez, en otra charla en UCES, decía que hay que romper con los mitos, ¿sí? Al cual yo estoy de acuerdo. Decía, no entienden lo que nosotros somos. Eso sería una de los mitos, ¿no? De esto del lenguaje ideológico y el poder de las palabras. Y yo creo, ¿no, Mauro? Que más allá de la experiencia que cada uno tenga, tiene que ver con cómo tamizás cada palabra y cada sentir y cada territorialidad. Sí, a mí me parece que eso es importante porque muchas veces se piensa que la palabra, digamos, o que el lenguaje es meramente instrumental y en realidad está cargado de sentido. Y no es tan importante solamente lo que uno dice y en el sentido de que lo dice, sino cómo el otro lo percibe, lo entiende y lo siente. Que esto es, digamos, el punto fundamental para tener en cuenta. Y estos términos, cuando nosotros los exponemos en estas redes conceptuales, es evidente que están cargados de un sentido, que por ahí, digamos, no es el sentido que le da quien lo expone, pero sí el que lo recibe. Entonces, es muy probable que cuando uno hable de inteligencia turística con muchísimos funcionarios, intendentes, gestores públicos, incluso, digamos, personas que forman parte de la sociedad civil, cuando el imaginario que se le hace es completamente distinto a esto que estamos discutiendo. Claro. Es perfectamente lógico. Retomo, digamos, esa idea que del libro de Néstor García Cantili, La globalización imaginada, donde él habla de los imaginarios asociados a la globalización y lo traza a diferentes sectores sociales. Esto es muy importante, porque hay un turismo imaginado y hay una inteligencia turística imaginada también, que no es menor, para nosotros poder también comprender, ¿no?, cuál es la carga que tienen parte de estos conceptos y poder, digamos, trabajarlos y debatirlos y también, digamos, intentar incorporarlos en nuevas redes, ¿no? Discursivas, sobre todo. Pero por otro lado, digamos, y para retomar un tema que venimos hablando, que también vinculo con lo que hoy estaban pensando, porque viste que uno como que se va quedando y va retomando temas que se debaten anteriormente. Tomo nota del debate jurídico también que estaban teniendo respecto a la ley de turismo, digamos, de nación, y pongamos la ley de provincia de Buenos Aires también y otras. Creo que es uno de los grandes debates. Hoy el turismo, es evidente que el incremento de la demanda turística, el consumo turístico en un lugar, automáticamente repercute en el incremento del valor del suelo, porque lamentablemente el suelo es entendido como una mercancía, por lo tanto, digamos, también reproduce y profundiza procesos de exclusión social por el lado del hábitat, en numerosas ocasiones, en otras no, pero particularmente ahí. Es decir, digamos que muchas veces está asociada a esto. Y esto tiene que ver también con una cuestión que me parece que es importante, que también mencionaba Andrés, que es entender las interrelaciones del turismo con otras dimensiones políticas y también abordaje dentro del marco legal. La ley, el decreto de ley de ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También el decreto ley, digamos, que cede el uso, goce y administración de las playas a los municipios. Son dos decretos leyes que, al igual que la ley de entidades financieras, están muy vinculadas y son parte de la última dictadura militar y están, digamos, vinculadas a un paradigma y a un modelo de acumulación del cual nosotros no podemos dejar de asociar el turismo, porque está claro, digamos, que por más que uno quiera darle un sentido a las políticas, hay una serie de factores estructurales que inciden directamente en esto. Estamos hablando, digamos, de una arquitectura que se sostiene sobre tres, por ejemplo, grandes leyes que hacen referencia al recurso turístico más importante de la provincia de Buenos Aires y quizá del país para la demanda interna, como las playas bonaerenses,
el decreto de ley de ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, que lo que hace es determinar prácticamente el uso del suelo en la provincia para hábitat. Y en tercer lugar, la ley de identidad financiera, que tiene que ver, digamos, con el acceso al crédito productivo, por ejemplo, ¿no? De amplios sectores, digamos, del universo productivo. Entonces, por supuesto que las leyes de turismo, yo soy crítico y creo que lo hemos dicho en varios sectores. Nosotros vemos los principios de la Ley Nacional de Turismo y entre los principios encontramos, ¿no?, la competitividad, que es una idea, digamos, de raíz anglófila que tiene que ver con esta idea de la competencia. Ahora, en ningún momento aparece la solidaridad, ¿no? No, valor. Es muy significativo, porque ya de por sí nos está hablando desde un campo ideológico que es probable que ni siquiera puede haber sido la intención de muchos legisladores al momento de hacer la ley. Pero más allá de las intenciones, hay cuestiones estructurales y fácticas que trascienden la intención del legislador, digamos, o de aquel que formula, implementa o evalúa una política. Creo que ahí nos tenemos que centrar también para nosotros poder, ¿no?, identificar muchas de las normas constitutivas, en el sentido que le daba un gran lingüista que es Searle, ¿no?, uno de los grandes lingüistas norteamericanos, para poder, digamos, ir más allá. Aquello que está invisibilizado, hacerlo visible para en función de eso poder transformarlo. Exacto, y más cuando todo el tiempo nos dicen que somos solidariamente responsables, ¿no? Como que ahí entramos como en las contradicciones. Vamos con unas preguntitas, porque hay varias que están como, ya pasaron de tema, pero igual las quiero preguntar. Empezamos, bueno, por esta, la de ahora para atrás. Dice Valeria Flores, dice, ¿y piensan que es posible replicar en Argentina los casos de Smart City que ya son llevados a cabo en Europa? Yo lo que pienso es que tenemos que pensar nuestro propio camino, tomando esos casos, muchos, también, digamos, aprendiendo de algunos casos. Está claro que gran parte de las instituciones que nosotros tenemos, ¿no?, incluso, digamos, del marco regulatorio, conceptual, que tiene que ver con lo institucional, tiene un origen occidental. Nosotros no podemos dejar de pensar que formamos parte, ¿no?, de un área, digamos, occidental u occidentalizada dentro de los procesos culturales, digamos, ¿no?, donde en función de esto también tenemos una dialéctica entre lo que es nacionalismo cultural y europeísmo que tampoco, digamos, podemos aprender. Ahora, en este sentido, es evidente que son casos para que nosotros consideremos. Nosotros, para el desarrollo de nuestros modelos y los debates de la inteligencia turística, tomamos la UNE 178.501, la UNE 178.502, hemos tomado otros modelos como la ISO 720, que es una norma de indicadores para el desarrollo sostenible de ciudades y que promueve ONU Habitat. Es decir, hemos tomado un montón de instrumentos de carácter voluntario y también hemos tomado algunos marcos jurídicos que establecen, ¿no?, obligaciones tanto para las comunidades autónomas en España como para las empresas, para nosotros poder analizar. Pero el análisis no implica la adopción mecánica de toda esa red de conceptos y de ese modelo de desarrollo urbano. Porque está claro que las ciudades que muchas veces se toman como ejemplo y como paradigma de lo que es una ciudad inteligente, por ejemplo, Benidorm, que es un destino turístico de España certificado, ¿no?, quizá no sea el modelo que nosotros necesitemos, porque vamos a encontrar, digamos, numerosas restricciones para poder replicarlo. Entonces, el éxito de esto es analizar, ¿no?, las potencialidades y las restricciones, y en función también de las múltiples variables territoriales que tenemos en Argentina. Somos el 8º país en extensión territorial del mundo, en la región más desigual del mundo según la CEPAL. Con lo cual, digamos, está claro que tenemos un trabajo muy fuerte de contextualización, y bueno, acá prácticamente todos los que están acá son especialistas en turismo, digamos, son expertos. Veo los nombres de las personas que están participando y bueno, y la realidad es que da gusto escucharlos a cada uno porque justamente estos son los grandes debates que me parece que tenemos que darnos entre nosotros y ver cómo contribuimos a reinterpretar, digamos, esas claves para resignificarlas en función de nuestros propios marcos de abordaje territorial, ¿no? Para cada uno de los niveles del Estado también. Y cierro con esto, hay muchos debates. En la provincia de Buenos Aires, la Ley Orgánica de Municipalidades, el decreto Ley 6.769 del 58, que establece el régimen municipal, por ejemplo, no establece cuáles son las competencias, las misiones y funciones que deben cumplir los municipios en materia turística. Lo único que establece es que los consejos deliberantes deben sostener, digamos, el mantenimiento de los monumentos de interés turístico.
con lo cual también te marca el bajo nivel de institucionalización de la actividad. Y esto, digamos, creo que también es uno de los grandes desafíos, ¿no? Trascender el debate del mero hecho que tenemos frente a nosotros para poder incorporarlo, digamos, a todos los macrodebates de la actividad. Claro, y yo creo que eso tiene que ver con el poder reconocernos y vernos como agentes de cambio también, ¿no? O sea, en ese sentido, me gustaría agregar una cosita respecto de la ciudad inteligente, bueno, y en sintonía con lo que decía Mauro, de que, bueno, efectivamente hay casos referentes en Europa, en los países más avanzados en términos económicos, que son buenos para tener como referencia, que se tienen que adaptar a las características de la Argentina, pero también hay experiencias en la Argentina que tal vez no se enmarcan exactamente por cómo está planteado de esa manera, pero que son dignas de tener en cuenta, de revalorizar y de aprender de ellos. Y bueno, y siguiendo una consulta o un comentario que hacía Cecilia respecto de, bueno, ¿qué ejemplos hay? Hace poquito justo entré en conocimiento de el partido de Rivadavia, si no me equivoco, en la provincia de Buenos Aires. Es un partido muy chico, debe tener menos de 40.000 habitantes, y tiene presupuesto participativo, tiene un programa que entrega netbooks y tablets a los chicos de escuela primaria y secundaria, escuelas rurales, wifi en escuelas rurales, todo eso con presupuesto del mismo municipio. También tiene sistema de datos abiertos que uno de la casa puede entrar al recibo de sueldo del intendente. Tiene, bueno, una serie de medidas que se condicen con el modelo de ciudades inteligentes y es un partido de menos de 40.000 habitantes. Entonces, con esos ejemplos, creo que nos da la pauta de que es posible, que cualquier municipio puede hacerlo y que los argentinos somos capaces, no es que tenemos que seguir ciertas referencias. Y también, bueno, retomando algunas de las cosas que decían, que esto de respecto a, bueno, tener en cuenta las particularidades de cada lugar. Y decían, bueno, del mandato de alguna manera que hay de que los que tienen que ser felices son los turistas y que no se piensa en los residentes. Y pensaba, bueno, ahora en estos días estamos en una discusión muy grande respecto a cómo se va a abrir la temporada turística. El sector privado en particular reclama fuertemente al Estado que coordinen entre todas las jurisdicciones, las pautas y demás. También como un mandato, ese coordinar de que sean estandarizados, como si fuese fácil y el Estado no tuviese voluntad de hacerlo, cuando en realidad cada territorio tiene sus particularidades y cada gobernante de esos territorios responde a las particularidades de sus residentes. Por otro lado, es verdad que, bueno, el turismo es la actividad tal vez la más afectada, que muchos de estos distritos dependen en gran parte del turismo, pero bueno, digo, hay que tener en cuenta la complejidad de la situación, que el turismo tampoco es la única actividad y en caso de que en algún destino haya un rebrote, no solo va a cerrar el turismo, sino que va a cerrar toda la actividad y eso va a también implicar, lo que todos sabemos del trauma de los contagios, de las pérdidas de vidas. Entonces, bueno, lo importante de discutir estas cuestiones, de complejizar, de no quedarnos con tal vez la mirada sectorial, sino ampliarlo. En particular en la Argentina estamos en un momento en que no han cedido los casos, hay muchos casos por día, y estamos planteando una apertura de la actividad que de la única manera que se explica es por una necesidad económica. Entonces creo que esas cosas tal vez no se tienen presente en los anales y es importante tenerlo en cuenta. Por eso es importante estos espacios como el de la red para discutir y en profundidad sobre esas cosas. Así que bueno, ese aporte quería hacer nada más. Bueno, muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Una cosita, yo sé que se tienen que ir los chicos. Perdón, yo me tengo que ir a dar clases. Mauro, Me van a matar. Solamente, acá hay una pregunta directamente para vos si sos sociólogo. Pregunta por la lectura que hace los temas. No le tire para que haga una carrera más, déjalo. No, claro. Hola. Bueno, Mauro, muchas gracias. Ahí está Sandra, acá patagónica. Sí, gracias. Yo es la primera vez que me sumo a estos debates de Mater, la verdad es súper interesante.
Gracias por la información y bueno, la verdad que quedamos con muchos interrogantes y con muchas cosas para hacer, ¿no? Y solamente una cosita, agradecerles a Andrés y a Mauro, porque bueno, es como que a veces la cabeza nos va haciendo un clic a partir de escuchar otras voces. Y bueno, creo que nosotros tenemos dentro de la actividad un desafío grande, que es empezar o seguir trabajando con de los cambios de paradigmas sociales, ¿no? Creo que ese es el punto. Y el debate nos va a ir llevando a los cambios. Y con respecto a la legislación, este tema de que está la ley, pero no está la regulación. Y eso es lo que se siente, y que las leyes fueron desarrolladas por ahí en otro contexto y momento histórico, como bien lo mencionaba Mauro. Así que creo que, bueno, habrá que buscar la manera de ir trabajando en pos de tomar lo que sirve y mejorar lo que se pueda. Así que gracias. No, de nada. Bueno, hay muchas preguntas todavía por ver y demás, así que el compromiso para la materia presencial también. Y Sí, ya llegará. Yo te invito a ir a me gustaría decir un par de cositas mientras Mauro lo vamos No, rajando. porque Mauro es como se tiene que ir, ¿viste? Y Sí, igual estaría bueno que Mauro les pase el link a los alumnos y los sume y sigan hablando. Esa sería otra opción. Que se sumen los alumnos a la materia. Yo creo que van a estar entusiasmadísimos, sí, pero es más, creo que me lo van a agradecer, pero tengo que tomarle justo el examen. Qué mala onda, qué mala onda que sos. Te lo van a agradecer un montón. Así. Van a aprender más acá. No, estoy seguro, de eso estoy seguro. Una cosa que decían hace un ratito que bien vale la pena decir. Bueno, por mi parte, perdón, sí, pero les dejo un abrazo y bueno, y cualquier cosa a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Bueno, un abrazo, nos vemos. Chao. Vale decirles que con la red empezamos a trabajar hace muy poquito, largamos un par de semanas, en la creación de un grupo de estudio de IRAM para crear una norma específica de destinos turísticos inteligentes para la Argentina, ¿no? Y cuando tuvimos que tomar, IRAM siempre toma como base una norma, en este caso las normas UNE, españolas, para aquellos que no la conocen, a nosotros también nos planteó un gran debate, porque justamente la intención es cómo poder adaptarlo a una realidad tan particular como la nuestra, con estas asimetrías, y a partir de ahí se empezó a generar también este debate de lo que decía Bill, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los destinos consolidados, quiénes son los destinos emergentes, cómo romper con ese paradigma? Pero vale decirles también que esto no, porque algunos detractores creen que cuando nosotros hablamos de todo esto que veníamos hablando con Mauro, estamos diciendo algo en contra de lo que tiene que ver con la comercialización, con el mercadeo, con la atracción de público. De ninguna manera, al contrario, ¿sí? Sabemos que esto lo necesitamos como actividad económica. ¿Sí? Se benefician más, Andrés, con el modelo que proponen. Totalmente. Son más los que se van a beneficiar. Totalmente. Claro. Sí, pero bueno, vale decirles que incluso un eje de los cuales trabajamos nosotros dentro del modelo de TI que estamos trabajando es el del marketing y la comercialización también, ¿no? Hay varios ejes y bueno, todos son sujetos a múltiples discusiones, porque la verdad es que es difícil adaptarnos a esto, pero también romper con los paradigmas nuestros, ¿sí? Propiamente a veces de los que nos dedicamos a analizar y a gestionar la actividad turística, ¿no? Y en ese camino, muy fuertemente lo que tiene que ver con la gestión pública, ¿no? Donde empezamos a pensar un modelo de mucha articulación con los distintos actores, con un modelo de gestión desde ese modelo viejo de la gobernanza, pero que es tan difícil de implementar en nuestro campo, pero tan necesario de hacerlo, ¿sí? Es decir, son múltiples los abordajes en ese sentido, pero me parece que esta es un poco esta razón de ser de la red y cómo ir avanzando en esto. En este camino nos hemos encontrado con muchos destinos que creen todavía que hay que tener una app para ser inteligente, ¿no? Claro. Una de las cosas que hemos charlado mucho es que creemos que un destino inteligente lo hacen gestores inteligentes, ¿sí? Digo, porque ¿saben qué pasa?
Si no, parece que aquellos que tienen gran dominio del lenguaje técnico, de la tecnología, los tecnócratas, son los que nos hablan en un idioma que no podemos decodificar, y entonces parece que nosotros no tenemos nada que aportar. ¿Sí? Entonces, nosotros como gestores tenemos que manejar todo esto, tenemos que tener conocimiento de las herramientas, tenemos que conocer el lenguaje, pero tenemos que aportar lo nuestro, digamos, ¿no? Desde ese laburo territorial que bueno, es meter los pies en el barro, digamos, ¿no? Claro, esto que decís, Andrés, coincido, que es una de las preguntas que hicieron mucho tiempo atrás, o sea, en el chat, pero me hizo acordar, y ahora lo veo a Fede que está conectado, no lo había visto, que con Fede estuvimos charlando en la segunda charla de debate sobre turismo consciente o inconsciente, y tiene que ver un poco esto que tiene relación, ¿no? Con esto, e incluso hablábamos del diseño de las experiencias y en la línea finita como los datos, hasta qué punto existe una manipulación o no en una experiencia, en un dato, en una información, ¿sí? Bueno, mañana es el taller sobre el diseño de neuroexperiencias que va a dar Fede, y también vamos a hablar de esto, ¿no? Vos fuiste uno de los pioneros y creo, por lo menos para mí, uno de los directores que más experiencias generó en un destino, que es San Antonio de Areco, y experiencias a nivel simultáneas, o sea, el que visita San Antonio de Areco hoy, creo que todavía sigue sucediendo, que simultáneamente hay diferentes experiencias en diferentes lugares del territorio. Entonces, este tema ya que sacaste el tema de marketing, y sé que está Vero, a quien queremos mucho, Vero Lampón, que también forma parte de Mater, ¿sí? De la creación de Mater incluso, y de llevar Vero. No está Vero, es el horario. Esto de cómo desde la red, sí, con lo que tiene que ver más con los municipios, con el acompañamiento que dan como en la red, en lo que es capacitación, sí trabajan también con el tema de las experiencias, ¿no? Porque muchas veces, y acá nos ponemos como, digamos, como Mater, como una cuestión más de qué es como yo lo viví. Yo estuve en la gestión pública y en el nacimiento de Mater y demás empecé a relacionarme, así conocí a Andrés, ¿sí? A Mauro, ¿sí? En los encuentros de los directores de turismo y directoras, ¿sí? Porque yo sabía y siento y sé, y aparte lo puedo comprobar, que los directores o las directoras son los que conocen el territorio y conocen esas experiencias que nosotros necesitábamos desde Mater poder mostrar para poder comercializar. Y también me pasó del otro lado de estar como directora, acá, justo en donde estoy ahora, en San Patricio del Chañar, en Neuquén, y de estar trabajando con los artesanos y estar laburando con la ruta del vino y demás, y después no encontrar una agencia de viajes que lo pueda comercializar. Entonces también ver qué es lo que pasa desde el lado de agencia que estoy ahora, cómo cuesta vender experiencias recontra locales. ¿Te pasó a vos como director en Areco? Si bien Areco, cuando vos tomaste, no era un destino recontra conocido, quizás por los gauchos y los jinetes, y sin embargo llevaste al destino mucho más allá del destino del Día de la Tradición. ¿Se entiende lo que digo? Y generaste experiencia. ¿Sabes qué creo, Vir? Que sí. A mí lo que me parece, yo te he convencido, vos venís con formación en recreación, al igual que yo. Sí. Las experiencias son tecnologías también, son tecnologías organizativas. Yo por lo menos creo eso, ¿no? Son herramientas. Lo que pasa es que todavía nos pasa mucho, en el turismo nos pasa mucho esto, ¿no? Como que se ponen de moda palabritas, se ponen de moda aspectos conceptuales y nos cuesta mucho bajarlo a tierra, digamos, ¿no? Y a mí me da la sensación que ahora, de hace años, a los estudiantes les enseñamos que lo importante es generar experiencias significativas y memorables para el turismo. Pero no enseñamos cómo hacerlas a estas experiencias significativas. Por eso mañana está el taller ahí con Fede. De paso, bueno, por eso, ahí lo veo a Fede, ¿cómo estás? Me imagino desde Chile. Pero digo, tenemos que trabajar en esto, ¿no? Tenemos que trabajar
La verdad que, sinceramente, es un tema que lo hemos charlado en la red, todavía no, es muy pronto para poder avanzar sobre esos temas, por la multiplicidad de herramientas también y de ejes, pero yo creo que es fundamental eso, porque digamos, todo esto tiene que ver con, de alguna manera, con acercar a la gente a la actividad turística, ¿no? Y darle un contenido, ¿no? Yo, que he dedicado gran parte de mi vida al turismo naturaleza, y es lo que me gusta, siempre pensé lo mismo, digo, hay que acercar la naturaleza a la gente y la gente a la naturaleza, y para poder hacer eso, hay que hacer que la gente disfrute, porque nadie... Yo me acuerdo cuando empezó toda esta cuestión conservacionista a ultranza, ¿sí? En muchos casos, apareció este tema de, bueno, la gente con la naturaleza, más vale que, claro, porque impacto producimos todo, digamos, ¿no? Los animales también y los biólogos también, ¿sí? Cuando estudian y todo esto. Yo siempre decía, bueno, digo, ¿qué mejor forma de que la gente disfrute de algo para que lo valore? Porque la verdad es así. Entonces, ¿cómo se disfruta la naturaleza? ¿Y cómo se disfruta de la cultura? ¿Sí? ¿Y cómo se disfruta? Bueno, hay mucha experiencia de eso. Yo me acuerdo, hay una disciplina que se llama la animación sociocultural. Tiene años de laburo con todo esto. ¿Sí? La propia recreación, hay muchísimo, pero nos cuesta mucho meterlo en la actividad turística, ¿no? Y me parece que nos cuesta romper un poco esos paradigmas rígidos, los paquetes, yo odio decirle paquetes a los paquetes, porque me parece que son paquetes. Bueno, pero yo creo, insisto y vuelvo al inicio y quizás ya como cierre por la hora. Pero estamos yendo para hablar de cualquier cosa. Sí, pero yo creo que parte desde donde nos situamos. Si nosotros nos situamos desde el rol de actores de la actividad como agentes de cambio, insisto, y lo voy a seguir diciendo, vamos a generar otra mirada y otro efecto en el rol que cada uno ocupe de la actividad turística. Y creo que acá es como súper variado, ¿no? Si todos nos pudiéramos poner en eso de decir, bueno, vamos a poner en tapete esta palabra, vamos a tamizarla, vamos a probarla, sin miedo, no tengo la verdad absoluta. Hoy, esto fue una discusión que hablábamos al inicio, cuando fue todo esto de la pandemia. Sí, hace un montón de años atrás, en una frase que de una nota, yo dije, el turismo es sustentable y si no es mala praxis. Y la periodista lo puso como frase y quedó como una especie de eslogan. Y con todo esto de la pandemia, esta frase en realidad está separando. Y lo hablé con Martín Llanos, que me llamó y me dijo, che, Vir, fíjate. Digo, sí, bueno, Andrés se ríe porque es amigo de él, de hecho yo a Martín lo conozco por Andrés. Y digo, sí, tenés razón, porque está confrontando, y quizás al inicio era como una sacudida, y ahora no da el mismo efecto. Porque ahora lo que está diciendo, lo que estás haciendo vos vendiendo Disney es una mierda. Y no, ¿entendés? Bueno, no es una mierda vender Disney. Ahí, Vir, me parece que lo interesante de todo este proceso, la verdad que cuando empezó la pandemia, ustedes vieron que al principio teníamos como esa fantasía, con Juli lo hemos visto con el espacio ese de Lucina, ¿no? Esta fantasía de que la gente iba a salir, parecía que nacía una nueva humanidad, digamos, después con gente con otra concepción y qué sé yo, bueno. Después, ahora se están abriendo las puertas y vemos que se repiten los modelos, ¿no? Esto es como, pasa lo mismo con la naturaleza, ¿no? Es como decir, ¿por qué la persona alienada, cuando está en un ámbito de turístico, naturaleza, va a dejar de ser alienada como por arte de magia, digamos? No funciona así, ¿no? Pero, a ver, lo interesante que me parece a mí es que esto nos tiene que salir oportunidad a los profesionales, a los gestores públicos, a todos aquellos que nos dedicamos a esta actividad, para reflexionar acerca de esas cuestiones inherentes de esta actividad que están como en la base, digamos, ¿no? Yo me acuerdo siempre una frase que decía, una frase anónima que decía, ¿por qué a los seres humanos nos preocupa tanto la inmortalidad si no sabemos qué hacer un domingo de lluvia, ¿no? Y esto más o menos es lo mismo, digamos, ¿no? Es como que nos preocupa todo estas cuestiones de lo macro, qué sé yo, y en realidad lo interesante es que estamos discutiendo, y por eso saludo estos espacios, digo, estamos discutiendo acerca de
de los pilares fundamentales de la actividad turística. Llámese estadística, llámese inteligencia, llámese legislación, turismo consciente, experiencia, todo esto. Y está buenísimo. Deporte. La primera charla fue si los eventos deportivos son turismo. Sí, bueno. Pero ahí hay que romper muchos paradigmas y me parece que nosotros somos lo que tenemos que romper. En términos, para volver un poco a esto de la inteligencia turística, yo lo que creo es que es interesante el desafío. En definitiva, estamos hablando de un nuevo modelo de gobernanza y de un nuevo modelo de trabajo a nivel de destinos, que tiene que ver con un trabajo articulado, que tiene que ver con un concepto de barajar información, de no tomar decisiones a partir de la intuición, ¿sí? Pero vieron que es así, nosotros parece que pasan los años, entonces ya sabemos, porque pasan los años, ¿no? Ahí me acuerdo de una frase que decía Mario Cafiero, que era genial, decían, los ladrillos del Colón no aprendieron ópera por estar 100 años ahí, ¿no? Y es así, nosotros parece que si vos tenés un destino que funcionó bien toda la vida, parece que siempre va a ser así. Y esto no es así, hay muchísimos casos. Bueno, me parece, sí, ahora, pero me parece que es interesante cómo a partir de este concepto de inteligencia nos sirven como excusa para poder pensar en cómo planificar, cómo gestionar, cómo involucrar a la comunidad local, cómo abrir los datos, como decía Juli, cómo abrir la participación. Lo que pasa es que estas son cosas jodidas, porque en muchos casos son rupturas muy grandes. Lo que pasa es que te interpelan incluso como profesional. Pero yo cuando escuchaba todo con respecto a la gestión pública, sí que tiene 4 años. ¿Qué hace? Con armar toda la estadística, hacer esto, tiene 4 años. Así, veloz. Y el presupuesto a mí me gustaría, agregar algo con respecto a eso, que hace rato, con respecto a todo lo que dice Andrés, y tiene todo que ver. Andrés, ante todo, estuve en la presentación de la red y me parece genial el proyecto, me encanta. Me parece que tiene justamente esa base que estaba faltando, que es la transversalidad. Ver al turismo como una integración de todos los sectores, y que yo particularmente, como Vir, me parece, en la parte pública, tuve la experiencia de no tener el apoyo del gobierno de alguna manera por considerar que yo no me debía al pueblo, yo me debía al partido político. Entonces, ¿de qué lado estás, querida? ¿Del lado del pueblo o de nuestro lado? Parece que hay una decisión, que no se trabaja para el pueblo. Y creo que todos los trabajadores en turismo sostenemos que el verdadero producto turístico, el genuino, es el que recoge la identidad verdadera del lugar y no crea un producto turístico para atraer a un tipo de público. Y es en la mayoría de los casos lo que sucede, y por eso también hay como falta de continuidad o que no se consolidan los destinos, porque no son genuinos. Acá, por ejemplo, en la Cumbre, provincia de Córdoba, que es donde yo estoy viviendo y donde estuve trabajando en la parte pública, tenemos una decisión social, o sea, está dividida la sociedad en la parte nativa y en la parte de la comunidad inglesa. Y se retoma solo una parte para mostrar de alguna manera qué es la cumbre, las costumbres inglesas, el té y toda esa parte. Y se está dejando de lado, de alguna manera, la parte nativa, que también tiene un montón de historia, de valores, y es parte de la identidad. Eso no se menciona, no se saca a relucir en ningún producto turístico, y de alguna manera esto de la falta de política de Estado o de pensar en la gente y en el destino como algo que tiene que trascender a una gestión política, no permite que el destino madure, aún con todos los recursos naturales, culturales y de todo tipo que tiene, deportivos, porque realmente el destino es muy rico. Y en referencia a lo que es la red, yo me comuniqué con la parte pública, decir, si ustedes no en la red, pero tenemos que dar el paso, evolucionar, y no tuve respuesta. Entonces también, si falta de alguna manera o la voluntad
política, o no hay un ente integrador, o al menos no nace desde abajo, como ha sucedido en algunas localidades, que surge desde el sector privado y va hacia el sector público, que eso tendría muchísimo más valor y por ahí se consolida mucho más. Por ahí es difícil lograr de alguna manera que las personas que tengan esa visión, esa capacidad y de alguna manera la sensibilidad con la gente puedan ocupar esos puestos, sean valorados y puedan, digamos, trascender todas estas cuestiones que no son pocas, porque son realmente muchas aristas que hay que ir evaluando y que hay que ir mechando para llegar a hacer un destino, un producto, que mal dicho, digamos, pero genuino. Bueno, cuando vos decís, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé cómo es tu nombre, porque... Melina. ¿Cómo? Melina. Melina. Porque leo Enia Córdoba, por eso. Me parece que bueno, este es justamente este concepto de trabajar integralmente de la actividad turística, ¿no? Que en realidad no es patrimonio solo del turismo, tiene que ver con otras tantas áreas, cultura, bueno, desarrollo. Totalmente. Desarrollo. Pero porque hay determinadas cuestiones que son cuestiones sociales, culturales, comunitarias, que no las zanja el turismo, digamos, ¿no? Requieren un trabajo mucho más integral. No creo que la zanje, pero sí creo que puede llegar a integrarla. Intervenir, digamos. Sí, de alguna manera, no invisibilizarlas, no decir esto no existe. Totalmente. Yo creo que desde el turismo, si se retoma como valor, puede hasta de alguna manera, no digo resolverlo, pero sí de alguna manera ponerlos más visibilizados, no sé. Aportar, pero ahí me parece que, bueno, es justamente una de las cosas que hemos tenido muchas discusiones nosotros a la hora de, ahora para poder hacer el autodiagnóstico tuvimos que diseñar todos los indicadores, ¿no? Y esto nos generó una gran discusión entre nosotros, porque claro, hay indicadores, por ejemplo, que son para ver si vos, en qué nivel de inteligencia turística estás, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés un foro de debate donde vos con otras áreas de gobierno te juntás una vez cada 15 días para discutir acerca de las problemáticas. Y la verdad es que en la mayor parte de los destinos no hay eso. Debería haber, sería buenísimo, pero pedirle a un destino que tenga armado esto para poder estar dentro de cierta estándar, digamos, es imposible. Entonces, bueno, pasa con las certificaciones. Vas a hacer una sugerencia, ¿no? ¿Cómo? Con las certificaciones tipo Sistema B o Travel o Biofair, también, pasa que a veces te hacen unas preguntas que no están situadas como en este presente territorial. ¿No? Bueno, esa es una de las cosas que nos planteamos con la norma de TI, porque si después uno crea una norma que nadie la pueda aplicar, no sirve para nada. Sabemos que hay muchísimos casos de esto, ¿sí? Entonces, justamente el tema es trabajar sobre ciertos preceptos básicos, digamos. Es decir, un precepto básico es que el área de turismo tiene que interactuar con otras áreas, ¿sí? Porque el turismo no es un hecho aislado, digamos, ¿no? Y que la comunidad tiene que ser, tiene que tener un foro para decidir qué pone a disposición del turismo y qué no pone a disposición del turismo, ¿sí? Y que, digo, entre miles de cosas más, como bien estabas diciendo, ¿no? Me parece que esto es interesante y un poco, hablando un poco de la red y los grandes desafíos que se plantean en relación a esto que decía Vir como disparador, ¿no? El tema de los destinos consolidados emergentes. Me parece que esos son indicadores fundamentales para poder pensar en la inteligencia turística, ¿no? Sí. Yo prefiero toda la vida que un destino tenga un foro donde encontrarse con la comunidad, sea virtual, o sea una reunión presencial, o sea un Zoom, y discutir acerca de el papel de la actividad turística, la identidad, lo que se quiere transmitir, la gentrificación, el plan de desarrollo de ordenamiento territorial, qué sé yo, 1000 cosas de estas, a que tenga la mejor app del mundo. Claro. ¿Sí?
Pero bueno, Bueno, yo a veces les tener digo, una mejor app del mundo es más fácil. sin hacer un cierre personal, digo, pero yo me quedo como que la inteligencia sí tiene que ver con esto, con la integridad, con la transformación, con la participación y con una gestión transversal y horizontal. ¿Sí? Yo creo que cuando se da eso y cuando se puede lograr eso, estamos hablando de un destino inteligente, ¿no? Como esto es personal, la idea no es que todos coincidan, sino que cada uno tenga su propio cierre o no, o su pregunta. Yo creo que un poco la idea de la materia es esto del espiral dialéctico, ¿no? O sea, que una pregunta te va llevando a la otra, y la otra a la otra, y así. Pero bueno, estamos como ya con 2 horitas y bueno, Andrés, la verdad que hay muchas preguntas más y agradecimientos y demás, no sé si habrás visto ahí el chat, pero la verdad que es un placer compartir una charla con vos, bueno, con Mauro y bueno, con todos los que fueron opinando y participando también. La verdad que es muy rico el hecho de estos encuentros, la verdad que a mí me llenan el alma, espero que a ustedes les pase igual, y bueno, es lindo saber que contamos con dudas, con preguntas para seguir creciendo. Sí, ahí Andrés está poniendo el celular, es súper generoso, y el mail. Agradezco siempre. Eso lo hago porque está lleno de amigos. Eso lo hago porque está lleno de amigos. Tenemos, sí, ya tenemos todo tu celu. No, pero la verdad que muchísimas gracias, Andrés. Vas a ser acosado, Andrés, vas a ser acosado en breve. Así, más largo que las charlas cuando discutíamos con Ceci no va a haber. La charla de Facebook, la discusión de Facebook. No, nosotros las discusiones con Ceci en Facebook terminaban después en llamada. Llamada. Si no se te calambra el dedo. Muchas gracias. Simplemente les recuerdo que este miércoles va a estar Uriel Charme, que lo conoces, Andrés, ¿no? También. Colega que tiene una experiencia creada, porque acuérdense que los desayunos tienen que ver más con las experiencias, ¿sí? que nosotros trabajamos y que colaboramos con el equipo desde Mater, y después están las charlas de debate y los talleres. ¿Sí? El miércoles va a estar Uriel, que va a hablar de un proyecto que tiene con respecto al mate, que se llama Matea, Aromas y Sabores. Después, el 17 de noviembre, va a estar la comunidad de Puno, de Astur, ¿sí? Contándonos de cómo trabajan la experiencia turística allí. Sí, nosotros somos representantes en Argentina de esta comunidad, y el 25 de noviembre va a estar la Fundación Rewilding, ¿sí? De Argentina, y el 2 de diciembre va a estar las comunidades del norte salteño, Salamanca, Peñamoral y Yariguarenda, también compartiendo. Y mañana va a estar Fede, ¿sí? Que estaba ahí dando el taller de diseño de neuroexperiencia, que creo que ahí lo va a presentar, ¿no? Imperdible. Ahí está Fede, que ya tenemos varios inscriptos, así que re contentos. Y va a ser el taller que lo pensaba, todo esto pensábamos hacerlo en el momento presencial, por eso la casona en Belgrano, pero bueno, la pandemia nos obligó a hacerlo de esta manera, que igual está buenísimo y creo que nos ayuda un poquitito a todos. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo inmenso y besos a toda la familia. Gracias por tu generosidad, gracias por tu capacidad, por tu explicación, por tus enseñanzas, por tu acompañamiento y gracias. Gracias de verdad a ustedes, gracias Vir, a Hervé que ahora no está, que son grandes amigos, y a amigas y amigos que he visto y que siempre es un placer verlos. Y a los que no conozco, bueno, gracias por la participación. Bueno, queda abierto lo que necesiten y podamos hacer, intercambiar y poder dar una mano con todo gusto. Bueno, bueno, muchísima suerte y aprovechen el taller de Fede que la va a romper seguramente. Bueno, está buenísimo. Gracias a todos los que participan en todas las materias, la verdad
y a los que se sumaron hoy también, súper agradecidos por todos los aportes que hacen. La verdad que es maravilloso verlos. A mí me encanta verlos y verlas. Sí, así que muchísimas gracias por acompañar esta locura de sacudir un poco las cabezas. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias.